Este es el video de la práctica número 5. La práctica número 5 trata sobre los métodos de selección de objetos geográficos en el entorno de trabajo de un sistema de información geográfica. Voy a abrir la guía temática correspondiente. Durante la práctica nosotros vamos a explorar distintos métodos de selección de objetos geográficos. Vamos a probar lo que es la selección desde las propiedades del tema o de la capa temática, la generación de una selección interactiva, que esto ya lo habíamos hecho previamente, la definición de una selección por localización, en este caso bajo dos modalidades distintas. La primera es la localización por la intersección o por el intersect, y la segunda es usando la expresión are completely within, están completamente dentro de. Ambas expresiones, el intersect y están completamente dentro de, arrojan resultados muy similares, pero tienen una diferencia operativa importante. También haremos la selección combinada de atributos y localización. En este caso sería la ejecución de, primero, una selección en una capa temática basándonos en algún atributo en particular y posteriormente asignándole o complementándola con lo que es el establecimiento de un criterio de localización basado en la expresión espacial de otra capa temática, y cerraremos la práctica con lo que es la asignación de los datos por localización, o lo que es lo mismo, el Assign Data by Location, que es una modalidad de join de información, de join de tablas de información, que quedó pendiente en su momento precisamente por esto, porque corresponde a lo que es este grupo, de operaciones, esta familia de operaciones, y preferí revisarla en esta ocasión, en lugar de hacerlo previamente en un video anterior. Vamos al programa, ejecutamos el programa, y vamos a cargar la información cartográfica con la cual vamos a trabajar. Para cargar la información, damos clic en agregar datos, o bien botón derecho sobre layers, agregar datos. Y vamos a encadenar la carpeta que vamos a trabajar, que es la que se llama 1-práctica-5. Así que buscamos la ruta. En mi caso yo la tengo en este equipo, la tengo en el disco duro en C, y aquí está, 1-práctica-5. Doy clic en aceptar. El programa encadena la carpeta y me da acceso a los distintos archivos, a los shapes que vienen en ella. Como pueden ver, todos los shapes tienen el sufijo GTO, por lo tanto es información cartográfica del estado de Guanajuato, la que vamos a trabajar en esta ocasión. Para desplegar todos los shapes, todos los temas, los sombreo con el mouse. Una vez que ya los tengo todos marcados, doy clic en agregar y el programa los va a incorporar a la tabla de contenidos. Voy a despintarlos para evitarme la molestia visual, el escándalo visual de estar viendo los desplegados, y además los voy a despintar porque iremos trabajando con uno o con un par de ellos a la vez, de manera que no vale la pena tenerlos todos desplegados de manera simultánea. Si ustedes quieren tenerlos desplegados, pueden dejarlos así. Yo los voy a borrar para ir trabajando el tema que vayamos necesitando en cada uno de los puntos de la práctica. El primer punto de la práctica es la elaboración de una selección por atributos dentro de un tema o de una capa temática. Esta operación de selección de atributos en un tema o en una capa temática lo que va a hacer es redefinir la manera en la cual el programa nos está mostrando esa capa temática. Vamos a trabajar este punto con la capa de edafología de los suelos de Guanajuato, así que voy a dar clic en el recuadro a la izquierda del tema para desplegarlo en el data frame. Hablando del data frame, hay que establecer sus unidades de mapa y de distancia. Así que vamos a ir a la opción de View, vamos a ir a la opción de Data Frame Properties. En la pestaña de General, las unidades de mapa ya están dadas en metros porque es información en UTM. El display también ya está dado en metros, o sea que pues ya realmente no tenemos que hacer absolutamente nada. Damos clic en aceptar y nos olvidamos de ello. Bueno, volviendo a lo que es el contenido de la práctica como tal.
Vamos a trabajar este punto con el tema de dafología. Una vez que nosotros desplegamos el tema de dafología, vemos ahí el diagramado de los distintos tipos edafológicos, de los distintos tipos de suelo concurrentes en el área del estado de Guanajuato. Voy a ir a la simbología del tema para escoger valores únicos y mostrar los distintos tipos de suelo que hay en el tema. Así que doy clic derecho sobre él, propiedades, voy a la pestaña de Symbology, aquí está, y en Show, en categorías, le pido valores únicos. En el campo de valor voy a seleccionar el campo de valor en el cual tenemos los distintos tipos de suelo, los distintos tipos edafológicos. Si mal no recuerdo, es el campo que se llama nom-sue1, nom-sue1. Le doy clic en agregar todos los valores, aparecen los distintos tipos de suelo, les asigno una paleta de colores, esta. Le doy clic en aplicar, clic en aceptar, y el programa ya me está mostrando los diferentes tipos de suelo que tenemos en la extensión del estado de Guanajuato. Bien. Vamos a aplicar el método de búsqueda de objetos por atributos en esta capa temática para, les decía, redefinir la manera en la cual el programa nos muestra la información. Y lo haremos de forma tal que el programa nos muestre únicamente los registros de información que corresponden a un tipo específico de suelo. En este caso, el primer ensayo lo haremos con el suelo que es Feozem. Para poder hacer este método de selección de objetos, tenemos que establecer una consulta de información. Esa consulta de información la vamos a establecer en lo que se conoce como el constructor de consultas o el query builder del tema en cuestión. Para llegar a él, lo que haremos es dar clic con el botón derecho sobre el nombre del tema y luego vamos a dar clic en la opción de propiedades. En propiedades vamos a buscar la pestaña que se llama Definition Query, damos clic y se abrirá este cuadro de diálogo. Vemos que este cuadro de diálogo tiene un espacio que en este momento está en blanco, que nos establece la definición de una consulta. Para poder definir esa consulta, para poder hacer la definición de esa consulta, nosotros tenemos que dar clic en el botón que se llama Query Builder, que está situado en la parte de abajo. Damos clic sobre él y aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es el constructor de consultas. En versiones anteriores del programa estaba representado con un martillo. El martillo ya en estas versiones 10 desapareció y ahora hay que dar más clics, pero bueno. En este cuadro de diálogo nosotros vamos a establecer los parámetros, los criterios de esa consulta de información para, a su vez, poder determinar el método de selección de atributos en esta capa temática. Vamos a indicarle al programa que nosotros queremos que nos muestre únicamente los registros correspondientes al Feozem. Para ello, tenemos primero que elegir el campo de información del tema que contiene el tipo de suelo. En este caso, sabemos de antemano que el campo de información del tema que contiene el tipo de suelo es el que se llama nom-sue1. Así que damos doble clic sobre él y empezamos a construir la consulta. Después de establecer el campo de información, tenemos nosotros que seleccionar, tenemos que elegir un operador o un comando. Como pueden notar, el Query Builder tiene una estructura, entre comillas, similar a una calculadora. En este caso, dado el tipo de consulta de información que vamos a establecer, los operadores que nos ofrece el Query Builder son operadores de tipo lógico. Tenemos igual a, mayor que, menor que, mayor o igual a, menor o igual a, etc. En este caso, el comando lógico que tenemos nosotros que utilizar es igual. ¿Por qué?
porque queremos marcarle al programa que nos muestre los registros que son iguales a un tipo de suelo específico, que en este caso es el FEOCEN. Una vez que ya hemos puesto el operador lógico, tenemos que obtener los valores que corresponden a este campo de información. Para hacer eso, vamos a dar clic en el botón que se llama Get Unique Values. Y una vez que damos clic en Get Unique Values, vemos que se despliegan los diferentes tipos de suelo del tema. Vamos a seleccionar el que corresponde a FEOCEM, doble clic sobre FEOCEM, y de esta manera hemos completado la consulta de información a través de la cual vamos a establecer el método de selección de atributos en esta capa temática. Algo importante a señalar aquí es que el Query Builder es sensible respecto a la estructura de la consulta de información. Vean que el campo de información, NumSue1, está entrecomillado, con dos comillas, luego viene un espacio, luego viene el comando o el operador lógico, luego viene otro espacio, y el atributo, que en este caso es FEOCEM, también viene entrecomillado, pero solamente utilizando una comilla en cada extremo. Es importante señalar que la estructura de la consulta de información tiene que irse tal y como aparece en este momento en el video. Una comilla de más, una comilla de menos, un espacio de más, un espacio de menos. Lo que va a provocar es que el programa les arroje o les envíe una advertencia de un error o de un problema en el servidor SQL del programa, o sea, en el gestor de bases de datos del programa. Este aviso de error no es debido a la información, no es debido a las tablas de atributos ni a las bases de datos de las capas temáticas, es debido a una falla en la estructura de la consulta. En el caso de que ustedes enfrenten ese error, que el programa les envíe el mensaje de un error en el SQL, lo que tendrán que hacer es repetir la consulta. Y para repetir la consulta, la única forma es borrar la consulta que está mal estructurada. Para ello pueden sombrearla y dar clic en suprimir, o bien dar clic en el botón Clear, limpiar, y la consulta se va. De esta manera ustedes pueden construir una nueva consulta cuya estructura sea correcta, doble clic NumSue, igual a qué, doble clic FEOCEM, y poder realizar la consulta de información. Una vez que hemos puesto los criterios de la búsqueda de información y que nos cercioramos de que la estructura de la consulta es correcta, damos clic en OK y vamos a notar que en el espacio en blanco del Definition Query aparece ya sobrescrita la consulta de información que nosotros realizamos en el Query Builder. Una vez que tenemos la consulta puesta en el Definition Query, damos clic en Aplicar, luego clic en Aceptar, y vemos que el programa ha modificado la manera en la cual se nos está mostrando la información de la capa temática de dafología. Y lo único que estamos observando son los registros que corresponden al tipo de suelo que nosotros marcamos en el método de selección de atributos, que fue el FEOCEM. Esto no significa que la información adicional, los otros tipos de suelo, hayan desaparecido o se hayan borrado. No, únicamente nosotros modificamos, nosotros redefinimos la manera en la cual la información nos es mostrada en el programa. Si yo abro la tabla de valores del tema de dafología, lo único que voy a encontrar son los registros del FEOCEM. Vamos a ello, damos clic derecho sobre el nombre del tema, abrir tabla de atributos, y vemos en la tabla del tema que en el campo NumSue1, nombre del suelo 1, lo único que aparece es FEOCEM. Lo único que aparece son los registros correspondientes al tipo de suelo con el cual redefinimos el tema y realizamos el método de búsqueda de objetos.
Una vez que vemos el resultado del método de búsqueda de objetos, es necesario que nosotros regresemos el tema de edafología a su expresión original. ¿Por qué? Porque así como sucede como cuando tenemos registros seleccionados en los temas, si nosotros redefinimos el tema, cualquier operación que hagamos en el programa entenderá que lo haremos únicamente sobre los registros a través de los cuales redefinimos el tema y por tanto en este momento si hiciéramos algo sobre el tema de edafología, únicamente esa acción tendría efecto sobre los registros del FEOCEM. Voy a mostrarles cómo se neutraliza el método de selección de objetos a través de atributos en una capa temática. Para ello, cierro la tabla de valores, voy de nueva cuenta a las propiedades del tema, botón derecho, propiedades, y para poder regresar el tema de edafología a su expresión original, lo único que tengo que hacer es suprimir, marcar y suprimir la consulta de información que tengo establecida en el Definition Query. Una vez que la he eliminado, voy a dar clic en aplicar, voy a dar clic en aceptar y veo que el tema de edafología ha regresado a su expresión original, a la expresión con la cual yo lo cargué, yo lo desplegué en la tabla de contenidos. Y si yo abro su tabla de valores, veo que vuelve a mostrarme en el campo NOMSUE1 diferentes tipos de suelo ya distintos al FEOCEM. Aquí ya tengo de vuelta al litosol, al yermosol, al litosol otra vez, al regosol, al lubisol y diferentes tipos, diferentes unidades edafológicas que ya son distintas a el atributo mediante el cual redefiní el tema y establecí en su momento el método de búsqueda de objetos a través de un atributo en esta capa temática. Como pueden ver, es una operación muy sencilla, es una operación en un momento dado que sirve para lo que es la administración de información en un sistema de información geográfica, para poder determinar o para poder redefinir el contenido de un tema que en un momento específico del trabajo es útil y que se va a emplear para realizar algún tipo de proceso de análisis espacial. Es algo muy sencillo, también es una operación susceptible de ejecución en cualquier capa temática, en cualquier tema, independientemente del grafismo de ese tema. Se puede realizar sobre polígonos, sobre líneas, sobre puntos. Lo que hay que establecer es el atributo a través del cual se va a hacer la consulta de información para la redefinición del tema y, como consecuencia, el método de selección de objetos de este tema en particular, basándose en esa consulta de información de atributos. Voy a cerrar la tabla de valores del tema de edafología. No creo que sea necesario realizar otro ejemplo de la operación. Pienso que es sencilla. Así que vayamos con el segundo punto, que es la generación de... Abrimos el PDF, la generación de selecciones interactivas. Bien, las selecciones interactivas es algo que ya habíamos hecho en el curso. De hecho, es una operación todavía más simple, más sencilla. Y para realizar ejemplos, voy a trabajar lo que es el tema de los municipios de Guanajuato, así que voy a pintar la palomita en el recuadro de extrema izquierda. Ahí aparecen los municipios de Guanajuato. Una selección interactiva de objetos puede realizarse desde el entorno gráfico del tema o desde la tabla de valores del tema, o bien de manera simultánea utilizando los dos entornos, el entorno gráfico y el alfanumérico. Para realizarla desde el entorno gráfico, voy a recurrir a lo que es este botón, que es el botón de seleccionar objetos, que ya habíamos explorado en alguna ocasión anterior. De hecho, si yo le doy clic en la pestaña, van a aparecer distintos métodos de selección. Seleccionar por rectángulo, por polígono, por lazo, por círculo, por línea. Ya lo habíamos revisado esto.
En este caso no voy a redundar en lo que hace cada uno de ellos, no tiene mucho sentido. Únicamente voy a dar clic sobre el botón general y voy a seleccionar un registro de un municipio del estado de Guanajuato. Por ejemplo, voy a seleccionar, doy clic, obviamente vean que el cursor cambia. Voy a dar clic sobre este municipio, que si no me falla la memoria tiene que ser Dolores Hidalgo. Voy a verificar en la tabla de valores, abro la tabla de valores de municipios y veo que efectivamente es Dolores Hidalgo. La voy a reducir un poquito y la voy a mover de lugar. En este caso pues ya elegí, la llevo acá, el municipio de Dolores Hidalgo. Lo hice desde el entorno gráfico del tema, o sea, desde el dibujito, desde el polígono. Voy a seleccionar otro municipio. Por ejemplo, voy a seleccionar un municipio vecino que es el municipio de Guanajuato como tal, pero esta vez, por ejemplo, lo voy a hacer desde la tabla de valores. Para hacerlo, para incorporar el municipio de Guanajuato a esta selección que tengo de Dolores Hidalgo, voy a presionar Control en el teclado y en la tabla de atributos voy a dar clic en este recuadro gris que está a extrema izquierda del registro que corresponde a Guanajuato. Doy clic sobre él y veo que he añadido Guanajuato a la selección. Por ejemplo, voy a marcar un municipio que no sea vecino de estos dos. Voy a marcar Irapuato, por ejemplo. No, Irapuato es vecino, creo que es este que está aquí abajo. Voy a marcar, no sé, Celaya. A ver dónde está Celaya. Celaya no lo ubico. Celaya está aquí y vemos que no es vecino. Lo marqué obviamente dando clic en control, sosteniendo el clic en, bueno, el push en control y dando clic con el mouse. Y de esta manera ya marqué de manera interactiva. Ese término de interactivo a mí me suena pretencioso, pero en fin. Seleccioné de manera interactiva 3 municipios del estado de Guanajuato. Cuando ustedes trabajan con selecciones de objetos, selecciones de registros de información en una tabla de valores, va a ser común el hecho de que lo que ustedes tengan marcado esté lejos uno de otro. Si ustedes quieren evitarse la fatiga de desplazar la barra de movimiento de la tabla de atributos y únicamente visualizar los registros que tengan marcados, pueden dar clic en este botón que se llama Mostrar registros marcados, Show Selected Records. Si yo doy clic, la tabla de atributos únicamente me mostrará los registros que tengo marcados en este momento del tema, que son Guanajuato, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia, y Celaya. Para regresar la tabla de atributos a su expresión original, para que muestre todos los registros, no únicamente los que están marcados, en este caso me dice que marcados hay 3 de 46, para que vuelva a mostrar los 46 registros generales, lo único que se tiene que hacer es dar clic en este botón a la izquierda, que se llama Show All Records. Le doy clic y la tabla vuelve a la expresión original que tenía en un principio. Creo que ya con esto está revisado el punto, es algo muy sencillo. Aprovecho nada más este paso para remarcar la importancia de que cuando se han hecho selecciones en un tema, selecciones de objetos o selecciones de registros en la tabla de valores, y se deja de trabajar con ese tema, es muy importante eliminar lo que se tenga seleccionado de ese tema antes de dejarlo en paz, antes de dejar de trabajar con él. Para ello, les recuerdo, siempre deben dar clic en este botón en la tabla de atributos que se llama Clear Selection, o bien dar clic en este botón que está junto al puntero neutral que se llama
Clear Selected Futures o limpiar objetos seleccionados. Cualquiera de los dos realiza la misma función. Si yo doy clic aquí, las selecciones se van tanto del entorno gráfico como del componente alfanumérico. Cierro la tabla de valores de municipios. También es muy importante remarcar el hecho de que, como acabamos de utilizar el botón o el puntero de seleccionar objetos, vean que yo lo tengo todavía activo. Recordemos que cuando utilizamos cualquier herramienta de los botones es necesario regresar al puntero neutral, a Select Elements, así que doy clic en Select Elements para neutralizar el puntero de seleccionar objetos. El tercer punto en la agenda, vamos a la guía temática de la práctica, es la definición de una selección por localización. Las selecciones por localización tienen varias alternativas. En este caso vamos a revisar las dos alternativas más frecuentes, las dos alternativas, digamos, más asiduamente utilizadas en este conjunto, en esta familia de operaciones, que es la selección por localización a través de la expresión intersect o la intersección, y la selección por localización perdón, utilizando la expresión are completely within o están completamente dentro de. Son dos expresiones que aparentemente arrojan resultados idénticos, pero tienen una diferencia operativa fundamental. En este caso, no recuerdo si la información que tenemos de Guanajuato muestra fehacientemente esa diferencia, pero de todas maneras se los intentaré ilustrar en la cartografía. Vamos al programa. Esta parte la vamos a trabajar con lo que es la capa de municipios, esta capa de municipios, y la capa de ejidos. Así que voy a cambiar la modalidad de la tabla de contenidos a seleccionar por orden de dibujo para poder desplazar los temas. Voy a poner ejidos arriba de municipios. Aquí tengo municipios pintado y voy a pintar los ejidos. En este caso les voy a cambiar el color para que sean contrastantes. Me chocan las paletas apasteladas de RG, son... Mejor no digo porque igual YouTube me borra el video por comentarios de odio, pero ya se imaginan lo que pienso. Voy a poner coral y ahí está, para que sea contrastante y puedan diferenciar lo que es la capa de municipios con la capa de ejidos. Vamos a probar el primer método de este conjunto es la selección por localización con intersect. Aquí está. Minimizo la guía temática y vamos a realizarlo. Para realizarlo, vamos a ir a la opción de Selection, la dejo marcada ahí unos segundos, que está en la barra de menús. Damos clic en Selection y vamos a ir a la segunda opción que se llama Select by Location, o lo que es lo mismo, seleccionar por ubicación o seleccionar por locación. Damos clic sobre él y aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, lo primero que tenemos que establecer es un método de selección. Vamos a plantear el supuesto de que nosotros queremos que el programa nos muestre los ejidos que intersectan la expresión espacial o la extensión espacial del municipio de Guanajuato. Entonces, vamos a aplicar la consulta, pero primero tenemos que establecer la condicionante espacial que es el municipio de Guanajuato. Así que hay que marcar el municipio de Guanajuato. Abro la tabla de valores, busco rápidamente dónde anda Guanajuato, aprovecho el paso para mostrarles otra opción. En este caso, pues los nombres están revueltos, en este caso están en orden
descendiente, me aparecen primero las letras últimas del alfabeto. Si yo quiero modificar el orden en el cual me aparece la información de cada uno de los campos, puedo dar clic con el botón derecho del mouse sobre el campo, espero pacientemente a que el programa reaccione, y puedo cambiar la modalidad a Sort Ascending o a Sort Descending, de manera que si yo pongo Sort Descending, los valores últimos aparecerán en el tope de la tabla, pero si yo cambio a Sort Ascending, los primeros valores aparecerán ahora en el tope de la tabla y los últimos en la parte final. Ya tengo aquí Guanajuato visible, así que doy clic en el recuadrito para marcarlo y veo que el municipio de Guanajuato se ha puesto en azul. Cierro la tabla de valores y ahora sí vamos a la operación de seleccionar por locación utilizando intersect. Vuelvo a selection, vuelvo a select by location y aparece el cuadro de diálogo. En este caso, como lo que queremos indicarle al programa es que nos seleccione los ejidos que intersectan con el municipio de Guanajuato, tenemos que seleccionar el método que aparece marcado que es seleccionar objetos desde. ¿Para qué? Para que haga esa selección. En este caso, ¿desde qué? Pues desde la capa correspondiente que es Ejidos Guanajuato. Así que ponemos palomita en Ejidos Guanajuato. Luego, en la capa fuente o el source layer, lo que tenemos que indicar es la capa que establece la condición espacial del método de selección. Y recordemos que esa condición espacial que nosotros hemos indicado es que queremos únicamente los ejidos que intersectan con municipio de Guanajuato. Así que seleccionamos la capa de municipios de Guanajuato. Este punto es importante por lo siguiente. El programa nos advierte que hay un objeto seleccionado en la capa de municipios de Guanajuato y nos pregunta si queremos usar el objeto seleccionado. Como corresponde a lo que buscamos, recordemos, queremos ejidos del municipio de Guanajuato, debemos marcar la casillita de Use Selected Features, usar objetos seleccionados, para respetar esa condicionante espacial que para nosotros significa únicamente la extensión del municipio de Guanajuato. Por último, tenemos que indicar cuál es el método de selección espacial que vamos a ejecutar en esta búsqueda de objetos. Casualmente es el primero que aparece, el que tenemos marcado por default, que es Intersect the Source Layer Filter. Como vemos, hay más opciones. Vamos a explorar por lo menos otra más. De hecho, la estructura de la consulta es muy simple. Ustedes pueden reproducir todos estos métodos de selección espacial únicamente traduciendo las expresiones que marca el programa. En este caso dejamos el primero, que es intersect como tal. Una vez que tenemos la estructura ya del select by location, vamos a dar clic en apply y luego clic en close. Y lo que vemos es que se han marcado en azul todos los registros, todos los polígonos de los ejidos de Guanajuato que intersectan con el municipio de Guanajuato. Voy a hacer un zoom al área del municipio y voy a verificar que haya algún ejemplo de la diferencia operativa de lo que significa intersect. Y sí, afortunadamente sí lo hay. Vean, por ejemplo, este registro que corresponde a este ejido. Lo estoy diagramando con el mouse. Y vean que este ejido es muy grande. Esta línea que viene por aquí establece el límite del municipio. Y vemos que, aunque no toda el área del ejido
se corresponde con el límite municipal, por la lógica de la operación, o sea, se intersecten, queda incluida en la consulta de información y queda incluido en el método de selección. ¿Por qué? Por lo que les indico. Aunque no toda su extensión queda incluido esta pequeña vesícula que está aquí afuera, vemos que no tiene ese recuadro en azul. Eso me indica que esta parte del ejido no corresponde a el municipio de Guanajuato, pero como esta parte del ejido sí corresponde al límite municipal de Guanajuato, de todas maneras el registro queda incluido en la consulta de información y queda incluido en el resultado del método de selección de objetos. Guarden esto en mente para cuando llegue el momento de ver el otro método que es que contenga completamente, que es el método que sigue. Voy a volver a la extensión total de los municipios de Guanajuato. Clic derecho sobre municipios y voy a la opción de Zoom to Layer o Zoom a la capa. Ahí vuelvo. Bien. Voy a desmarcar lo que tenga seleccionado en ambos. Voy a marcar ejidos, limpio las selecciones, municipios también limpio las selecciones. Y vamos a revisar el otro método. El otro método es la selección por localización, pero utilizando la expresión are completely within. Están completamente dentro de. En este caso voy a cambiar el municipio, ya me aburrí de trabajar con Guanajuato. Voy a marcar este municipio que está aquí, en el extremo. Voy al botón de seleccionar objetos, lo marco, regreso al puntero neutral y voy a verificar en la tabla de valores a qué corresponde este municipio. De hecho, es más, ni siquiera hablo la tabla de valores. Voy a ir al botón Identify, voy a dar clic sobre él y el programa me dice que este municipio se llama San José Iturbide. Y aparte se habla otomí y náhuatl en él. Bien, San José Iturbide. Cierro el Identify y voy a buscar mediante la opción de la expresión de búsqueda que es are completely within, están completamente dentro de los ejidos que estén completamente dentro de el área del municipio de San José Iturbide. La mecánica es la misma. Vamos a ir a Selection, Select by Location. Tenemos que elegir el método, que es seleccionar objetos ¿desde qué? Desde la capa de ejidos Guanajuato. La capa fuente o la capa que establece la condicionante espacial es la capa de municipios. Y en este caso tenemos el registro de San José Iturbide seleccionado. Por lo tanto, tenemos que dar clic en la opción de usar el objeto seleccionado. Y en el método de selección espacial vamos a cambiar de intersect a are completely within the source layer filter, que estén completamente dentro del objeto de la capa fuente. Damos clic en Apply, damos clic en OK y vemos que los registros de los ejidos que están dentro de San José Iturbide se han marcado en azul. Voy a hacer zoom a San José Iturbide y aquí lo vemos. En este caso, por ejemplo, vean lo siguiente. Presten atención a este ejido de aquí. Lo estoy dejando marcado. Vemos que este ejido, parte de su extensión se sobrepone con la extensión espacial del municipio de San José Iturbide. Y sin embargo, no ha quedado seleccionado en el método de selección de objetos. ¿Por qué? Por la lógica de la expresión. En este caso es are completely within, que estén completamente dentro de.
y este pequeño ejido no está completamente dentro de el área de la condicionante espacial, que es el municipio de San José Iturbide, y por ello no queda seleccionado ni en la consulta de información ni en el método de selección de objetos. Si nosotros en este caso hubiéramos cambiado la selección a Intersect, este pequeño municipio hubiera quedado seleccionado en la consulta de información y en el método de selección de objetos. Voy a intentarlo únicamente con un afán demostrativo, ilustrativo, no es estrictamente necesario que ustedes también lo hagan. Voy a cambiar la selección para intentar mostrar lo que les digo. Es ejidos, seleccionar objetos desde ejidos, municipios. Voy a cambiar el método al primero, que es Intersect. Voy a dar clic en aplicar, voy a dar clic en OK. Y vean cómo ahora bajo el criterio o el método espacial de Intersect, este pequeño ejido que bajo el método de AreCompleteWithin no aparecía seleccionado, ahora sí aparece seleccionado en la consulta de información y en el resultado del método de selección de objetos. Con esto pues terminamos la parte de estos dos métodos de seleccionar objetos por un criterio de distancia. Perdón, un criterio de localización, que es el método o la parte de Intersect y de AreCompleteWithin. Estos dos pertenecen a la definición de una selección por localización. Y ahora vamos al siguiente punto, que es la combinación, digamos, de las dos facetas o de las dos modalidades que hemos revisado hasta este punto en la práctica, que es la selección combinada tanto por atributos de un tema, lo que hicimos al principio, y por un criterio de localización. En este caso, pues vamos a utilizar un criterio de localización que refiere a una distancia. Así que primero realizaremos una selección por atributos y luego añadiremos o complementaremos esa selección con un criterio de distancia, con un criterio de localización. Regreso al programa. Voy a llevar municipios a su extensión total, sum to layer, y voy a borrar lo que tenga seleccionado tanto de municipios con el botón de libreta en blanco como de ejidos, para no dejar rastros de lo que he venido haciendo en los temas. En el siguiente punto, lo que haremos es lo siguiente. Tenemos nosotros dos temas. Un tema de líneas que es caminos, que muestra las diferentes vías de acceso del estado. Y tenemos un tema que es localidades, que muestra pues obviamente las diferentes localidades del estado, expresadas como un punto, como entidades adimensionales, digamos. Vamos a trabajar este punto de la práctica con estos dos temas. Y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a establecer como criterio para el método de selección de objetos las carreteras o las vías de acceso que sean pavimentadas, únicamente pavimentadas. Esa es la primera parte de la operación que nos refiere a lo que es la selección por atributos. Y posteriormente a esa selección por atributos le vamos a añadir, la vamos a complementar seleccionando un criterio de localización, que en este caso es distancia, usando la expresión are within a distance, que estén a una distancia de forma que nosotros busquemos y seleccionemos únicamente las localidades que estén a una distancia máxima de 500 metros de esas carreteras pavimentadas. Así que vamos a la primera, a la selección de atributos. En este caso nosotros podríamos hacer esa selección de atributos recurriendo al Query Builder, al constructor de consultas, que revisamos hace unos minutos en el primer punto de la práctica. Pero voy a aprovechar el paso para mostrarles otro mecanismo para poder realizar
esta selección de objetos en una capa temática, que es la parte de seleccionar por atributos que está en las opciones de Selection. Así que voy a Selection y ahora voy a la primera opción que se llama Seleccionar por atributos. Doy clic y aparece este cuadro de diálogo. Como primera opción tenemos que marcar en Select by Attributes cuál es la capa temática sobre la cual vamos a establecer esa búsqueda de objetos, ese criterio, esa búsqueda de objetos, esa consulta de información, que en este caso es la capa de caminos. En caminos tenemos que buscar un método que es crear una nueva selección. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer ese criterio de los atributos que corresponden a las carreteras pavimentadas. La información sobre el tipo de carretera, el tipo de vía de acceso del tema, está contenida en el campo que se llama tipo, que es el último que aparece. Así que vamos a establecer en este punto la consulta de información para poder realizar esta selección de objetos. Es una estructura muy similar, como pueden ver, al Query Builder, sin embargo no es el Query Builder, este se llama diferente, pero la lógica es más o menos la misma. Vamos a dar doble clic en el campo, que es tipo. Tenemos que utilizar el operador lógico correspondiente, que es igual. Y luego vamos a obtener los valores del campo tipo dando clic en Get Unique Values. Y vamos a complementar la consulta marcando las carreteras pavimentadas. Así que damos doble clic en carretera pavimentada y ya queda construida la consulta. Vamos a dar clic en Apply, vamos a dar clic en OK y vemos que ahora el tema nos muestra destacadas en un color azul todas las líneas que corresponden a las carreteras pavimentadas. Diferencia operativa entre los dos, entre este Select by Attributes y el Query Builder. Recuerden que el Query Builder nos daba una redefinición del tema, de manera que únicamente el programa nos mostraba aquello del tema que era de interés para nosotros, suprimiendo momentáneamente el resto de la información. Vean que Select by Attributes no hace eso, no suprime el resto de la información. Si yo hago un zoom, vean que aquí siguen presentes las carreteras que no están pavimentadas. Si yo voy a la tabla de valores de, caminos, veo que tengo marcados en azul los registros de las carreteras pavimentadas, pero siguen apareciendo los registros que corresponden a las no pavimentadas. Ahí tenemos brecha, terracería, vía férrea, etcétera, etcétera. Bien, regreso a la extensión total de caminos, Zoom to Layer, y ya tengo la primera parte de la operación terminada. Ya he establecido el método de búsqueda por atributo en una capa temática. Tengo ya marcadas las carreteras pavimentadas. Ahora tengo que complementar este método de selección de objetos con el criterio de distancias con relación a la ubicación de las localidades. De manera que a través de la operación, ya en su conjunto, el programa me muestre únicamente las localidades que están a una distancia de 500 metros de las vías pavimentadas. Para ello, vuelvo a la opción de Selection en la barra de menús y ahora voy a la opción de Select by Location. En Select by Location, muevo tantito esto, tengo que seleccionar un método que es seleccionar los objetos ¿de qué? De la capa objetivo o el Target Layer, que en este caso son las localidades de Guanajuato. Así que pinto palomita en localidades y despinto la de ejidos. En ejidos ya no estamos trabajando. Luego, la capa fuente, recuerden que es la capa que condiciona la espacialidad de la búsqueda. En este caso, la condicionante son las carreteras pavimentadas. Así que tengo que marcar que la capa es Caminos de Guanajuato.
El programa me advierte que tengo 1204 registros marcados de ese tema, que corresponden pues a las 1204 líneas o a los 1204 arcos que marcan la existencia de las carreteras pavimentadas. Tengo que respetar ese criterio en la búsqueda, en la consulta de información, así que marco la casilla de usar los objetos seleccionados. Y por último tengo que marcar el método de selección espacial, que en este caso es la de are within a distance of the source layer filter, que estén a una distancia de algo de la capa fuente, de la capa source. Y por último, pues tengo que establecer el criterio de distancia ya como tal. En este caso, vamos a establecer que queremos las localidades que estén a 500 metros. Dejo el cuadro de diálogo ahí unos segundos para que ustedes lo aprecien. Ya he establecido los parámetros en Select by Location, ya tengo lo que es la capa objetivo, que es el Target Layer, que son las localidades. Ya tengo el Source, que son caminos. Tengo ya el criterio de las carreteras pavimentadas, esos 1204 registros. Tengo ya el método de selección espacial, que está en una distancia de, y también he aplicado ya esa distancia, que son los 500 metros. Doy clic en aplicar, apply, doy clic en OK, y veo que aparecen en azul todos los puntos que corresponden a esas localidades que están a 500 metros de una vía pavimentada. Voy a hacer zoom en alguna parte de esto, por ejemplo por acá que hay bastantes. Me muevo, un poquito más por acá, no. Todas están muy cercanas. Estoy buscando una parte que tenga un poquito más de variación, o sea, que unas estén muy cercanas, otras estén más lejanas. A ver, por ejemplo, esta parte de aquí. Vean. Aquí tengo los puntos de las localidades. Hay unas pues que están prácticamente sobre la carretera, obviamente. Hay unas que están más lejanas, hay unas que están todavía más lejanas. Vamos a probar. Solamente así de manera empírica voy a medir las distancias. Voy a usar para eso la herramienta regla, measure. Aparece su recuadro. Y por ejemplo tomo el punto de las carreteras y me desplazo al centroide de esta localidad. Esta localidad que aparece en azul está a 107 metros. Esta que está un poquito más lejos, voy a medirla, apunto, me voy a la carretera, está a 360. Por tanto, como están en el rango de distancia, pues han caído en la consulta de información y han caído en la selección o en el método de selección de objetos. Vamos a buscar en otra parte. Todas están aparentemente muy cercanas. A ver, vamos a ver esta partecita de acá. Vean. Aquí tengo varias que están marcadas y una que no está marcada. Vamos a medir. Voy a Measure, voy a la carretera, voy a esta que está marcada y está marcada porque está a 413 metros. Queda dentro del rango. Pero esta, que aparentemente pues es muy próxima a una que está así marcada, ya no queda. ¿Y no queda por qué? Porque está a una distancia de 526 metros. Por 26 metros ya no quedó marcada en la consulta de información y tampoco quedó marcada en el método de selección de objetos. Para quitar la regla solamente tienen que dar doble clic, desaparece la regla y tienen que salir del menú de Measure. Y recuerden que siempre que toman un botón deben regresar al puntero neutral. De esta manera voy a llevar caminos al zoom total. De esta manera se realiza este tipo de consultas de información y este tipo de métodos de selección de objetos, complementando una búsqueda o una selección de atributos dentro de un tema y una función, en este caso de ubicación o de locación, que es una distancia.
Voy a eliminar lo que tenga seleccionado del tema caminos y del tema localidades. Doy clic para eliminar lo que tenga en caminos, doy clic para eliminar lo que tenga en localidades. Y vamos a continuar con el último punto de la práctica, que es la asignación de datos por localización, o lo que se conoce como el Assign Data by Location, que es un punto que había quedado pendiente en un video anterior, cuando trabajamos lo que es la parte del join de tablas, si mal no recuerdo, y quedó pendiente precisamente porque esta operación está considerada en la familia o en el grupo de operaciones de métodos de selección de objetos en un sistema de información geográfica. Por esa razón, en su momento decidí omitirla momentáneamente hasta llegar a esta práctica que en la cual pues ya la revisaremos porque ya estamos explorando las operaciones de este tipo. ¿Qué es lo que hace una operación de asignación de datos por localización? Lo que hace una asignación de datos por localización es complementar la información habitualmente de un tema de puntos, haciendo un join de tablas por espacialidad o por la ubicación de los registros correspondientes a un tema de polígonos. Les hago el mise en place correspondiente de la actividad que vamos a generar para que comprendan mejor lo que intento explicarles. Tengo el tema de localidades. Y para hacer la asignación de datos por locación, voy a trabajarlo con el tema de climas. Ahí aparecen los climas. Voy a desplegar el Symbology para que muestre los diferentes tipos de climas, a propiedades, a Symbology, categorías, único valor, porque el tipo de clima es un valor único. Y si mal no recuerdo, la información del tipo de clima está en esta columna, en este campo que se llama clima tipo. Agrego todos los valores y le voy a cambiar el color ramp a algo más meteorológico. No sé. No, no me gusta. A ver esto. Aplicar, aceptar. Bien. Aquí tengo ya los diferentes tipos de clima. Obviamente es la clasificación de climas de acuerdo a Köppen. Y acá arriba tengo localidades. Bueno. El resultado de la Same Data by Location bajo este escenario sería el siguiente. Sería primero obtener un tema vectorial que una cada uno de los registros de localidades de acuerdo, o mejor dicho, que una cada uno de los registros de las localidades con la información del tipo de clima que corresponde. Si yo abro la tabla de localidades, veo que tengo 5.833 registros que tienen pues varia información, ¿no? Lo más importante pues sería el nombre de la localidad. El resultado del primer paso de la creación del SHP sería que en un tema generado, en un output, a cada uno de estos 5.833 registros de las 5.833 localidades se complemente su información con el tipo de clima que presenta cada una de ellas. El tipo de clima que presenta cada una de las localidades. ¿Cuál es, digamos, como que la lógica operativa de este proceso? Es muy simple. Voy a hacer un zoom para intentar explicárselos. Tengo aquí este tipo de clima en este color azul. Y veo que en este polígono que me denota este tipo de clima en específico, no sé cuál sea, eso no es relevante en este momento, discurren estos polígonos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polígonos. El resultado del primer punto de la creación del shape con el join sería que a la información de estas 8 localidades se les agregara la información de el tipo de clima en el cual están cayendo.
y se hace por ubicación, en el sentido de que el comando, o mejor dicho, el método espacial que vamos a utilizar es que caigan los puntos en la extensión de un polígono. Como estos puntos están cayendo en la extensión de este polígono, se va a sobreescribir esa tabla de valores del tema output, además de la información de las localidades, con la información de este registro de este clima como tal. Y así sucederá para cada uno de los puntos que están en un tipo de clima distinto. Regreso al Zoom to Layer a localidades y vamos a la primera parte del proceso. Vamos a dar clic con el botón derecho sobre el tema localidades y vamos a buscar la opción que se llama Join and Relates. En Join and Relates vamos a dar clic en la opción que se llama Join y vamos a dejar la opción que aparece que es Join Data from another layer based on spatial location, que es el la asignación de datos por localización, básicamente. Lo primero que tenemos que hacer es marcar cuál es la capa que se va a unir a esta capa o desde la cual se va a cargar la información especial hacia la capa localidades. En este caso, pues es la capa de los climas, así que damos clic en el Browse y le marcamos al programa que vamos a marcar Climas Guanajuato. Clic en agregar y ahí ya aparece Climas Guanajuato. Como segundo punto, el programa nos advierte que estamos haciendo el join de polígonos a puntos. O sea, vamos a pasar la información de los registros de los climas de los polígonos a cada uno de los registros de los puntos de las localidades. Luego tenemos que establecer cuál va a ser la dinámica, que caigan adentro, o sea, que los puntos caigan adentro del área de distribución de los polígonos, o bien que sean cercanos al área de distribución de los polígonos. Habíamos explicado que no, que lo que queremos es que se le asigne la información climática a un punto dependiendo si ese punto cae en el área de distribución de esa información temática. Por lo tanto, tenemos que dejar la opción de It Falls Inside, que caiga dentro de, y tenemos que darle como tercer punto una ruta y un nombre al SHP que vamos a crear. Así que damos clic en la carpeta de navegación y vamos a crear este shape bajo el nombre join, de la operación que estamos haciendo, guión bajo, log de localidades, guión bajo, climas. Join, log, climas. Lo dejo 5 segundos. Damos clic en salvar. Y ya que hemos establecido los parámetros y la ruta y el nombre del shape que vamos a crear, damos clic en OK y esperamos que el programa haga el Spatial Joining. Ya lo terminó. Vemos que arriba aparece el shape que se llama Join Log Climas. Así que por el momento me olvido de las localidades y me olvido de los climas. Me quedo únicamente con el shape que genera el proceso, el output. Si nosotros abrimos la tabla de valores de Join Log Climas, Open Attribute Table, vamos a ver que tenemos esos 5.833 registros que corresponden ¿a qué? A las 5.833 localidades. Pero si nos vamos desplazando por la barra a la derecha, vemos que para cada uno de esos 5.833 registros, o sea, para cada una de las 5.833 localidades, se ha incorporado a la tabla de valores la información del tipo climático que está hasta acá. Aquí está climatipo y también está la descripción de temperaturas y también está, la descripción de la precipitación. Y pues demás campos numéricos que están a la izquierda que no recuerdo en este momento a qué hacen referencia. Pero ya hemos completado el primer proceso. Ya hemos incorporado la información del tema de polígonos de climas a cada uno de estos puntos de las localidades, generando un shape nuevo que se llama Join Log Climas.
Ahora vamos a la segunda parte, que es a la sumarización de esta información para poder tener el resultado final, que es la cuantificación de las localidades por clima, o lo que es lo mismo, cuántas localidades en el municipio de Guanajuato presentan un mismo clima. Para realizar esa cuantificación, vamos a recurrir a la sumarización. Vamos a buscar en la tabla de atributos del tema Join Loc Climas el campo que se llama clima tipo, que es el antepenúltimo que aparece hacia la derecha. Vamos a dar sobre su cabezal clic con el botón derecho del mouse y vamos a dar clic en la opción de sumarizar, Summarize. En Summarize, el primer punto, que es seleccionar el campo a sumarizar, es clima tipo, la información que queremos sumarizar. Y luego tenemos que seleccionar uno o más atributos de estadística para sumarizar y que sean incluidos en la tabla output. En este caso, como queremos obtener la cantidad de localidades que presentan el mismo tipo de clima, vamos a buscar en el recuadro la información sobre esas localidades, que en este caso está almacenada, si mal no recuerdo, en el campo que se llama nomloc, nombre de la localidad. Abrimos el signo de más y vamos a dar clic en First, porque hay dos campos diferentes que son nomloc. En este caso nos interesa el nombre de la localidad o en un momento dado el registro de esa localidad. Como tercer punto tenemos que darle salida y nombre al archivo que vamos a generar. En este caso es una tabla de sumarización y por lo tanto va a irse como un DBF. No vamos a crear un shape, sino vamos a crear un DBF. Así que damos clic en Browse y el programa nos va a llevar en automático a la carpeta de la práctica 5 y vamos a dejar el nombre de esta tabla de sumarización como sum, o sea la sumarización, _ log de localidades, _ climas, o sea la sumarización de las localidades por cada uno de los tipos climáticos. Importante, estamos marcándole que estamos generando un DBF, por lo tanto en salvar como tipo tenemos que dar clic y decirle que queremos guardarlo como una tabla de base. Damos clic en salvar, damos clic en OK y el programa va a ejecutar el proceso. Puede ser que tarde un par de minutos, así que voy a parar momentáneamente el video en lo que aparece el resultado. Ustedes tengan paciencia, que en algún momento de la vida ArcGIS lo va a generar. Una vez que avance el proceso, les pregunta si ustedes quieren agregar el resultado, la tabla resultada en el mapa, o sea, en lo que es en el data frame. Le van a decir que sí, que lo quieren agregar. Y una vez que el programa termine el proceso, en la parte de abajo de la tabla de contenidos, les va a aparecer una tabla solita, una tabla solitaria, no hay un shape asociado, solamente es la tabla de valores, que es Sum Log Climas. Van a dar clic con el botón derecho sobre ella, van a dar clic en Open. A mí me la despliega en el mismo recuadro de la tabla del tema, porque lo tengo así configurado. Recuerden que esto es personalizable. Y lo que observamos, pues, en la tabla es lo que les decía. Aquí tenemos en esta columna los distintos tipos de clima, la nomenclatura de ellos, Köppen, y aparece a la derecha un campo que se llama Count Clima Tipo, que nos indica el número de localidades que presentan el mismo clima. En este caso, por ejemplo, hay un campo sin información que corresponde a una localidad. Para el clima ACW1 hay 78, para ACWO hay 2.974 comunidades, para AWO hay 8 y así sucesivamente. De esa manera hemos realizado el Assign Data by Location como primer punto y como segundo punto hemos complementado esa asignación de datos por ubicación espacial con la sumarización, la cuantificación de
las localidades que presentan el mismo tipo climático. Con esto terminamos lo que es ya el desarrollo de esta práctica. Ustedes van a realizar un ejercicio, obviamente con un juego cartográfico, con un paquete cartográfico diferente al que trabajamos en esta ocasión, en el cual pues van a replicar estos procesos que revisamos durante este video. Obviamente pues la información de entrega y demás va a estar incluida en el correo y en los documentos que les enviaré para que ustedes dispongan de ello. Hago votos para que ustedes estén bien, que se encuentren bien de salud. Les pido que se cuiden mucho, especialmente en estos días en los cuales hay una, vamos a decir, cuestionable liberación de actividades. No es momento de bajar la guardia, al contrario, esto puede marcar, por desgracia, puede significar el inicio de un escenario mucho más complicado y mucho más feo que el que enfrentamos hace 2 meses y medio. Redoblen sus medidas de seguridad, cuídense mucho, cuiden a su familia y estaremos en contacto y me escucharán en el video de la siguiente práctica.